Aló, listos, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar. Soy Edgar Suárez, presido el instituto y queríamos compartir con quienes nos acompañan, se inscribieron, además algunas reflexiones sobre lo que es la consultoría como una opción profesional y para ello voy entonces a compartir. Wendy, verifícame que estemos en pantalla. Sí, señor, estás Perfecto. compartiendo. Bueno, entonces vamos a mirar un poco hoy en estos minutos que nos han concedido, además reiterando el agradecimiento a quienes están y a quienes se inscribieron, porque algunos se inscribieron pero no pudieron, estuvimos cerca de los 100 inscritos. Entonces vamos a compartirles luego tanto la charla como la presentación, por supuesto, a quienes se inscribieron. Si alguien entra sin haber estado inscrito, le pediríamos que nos deje su correo para enviarle el acceso a la grabación y también la presentación si le es útil en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco la consultoría como desafíos y oportunidades. Y para ello voy a jugar como, con esta parrilla de temas. Rápidamente una introducción para que nos ubiquemos en lo que estamos trabajando. Y después vamos a ver la diferencia entre consultoría y asesoría, cuáles son las competencias y esas habilidades que nosotros hemos visto como miembros del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar y todo lo que se ha revisado. ¿Por qué pensamos que hay oportunidades? Y les vamos a contar un poco el panorama mundial, regional y colombiano, pero básicamente nos vamos a referir al regional. Y luego les mostramos un poco cómo se construye una carrera, pero también confesándoles cuáles son los temores que uno suele tener como consultor y que siempre lo acompañarán. Y al final, unas conclusiones que esperamos sea un llamado a la acción para que considerar ser consultor pueda ser una opción válida. Por eso entonces, aquí vienen muchas reflexiones que nos hacen quienes asisten o los miembros de ICOEF o se acercan, es, oiga, ¿por qué se volvió consultor? Y entonces nos dice, ¿sabe qué? Porque yo pensaba si lo que yo sabía tenía algún valor para alguien o solamente me tocaba quedarme ahí donde me pagaban por lo que sabía. Ese es un tema que vamos a, de forma recurrente lo hacemos. Es una pregunta que les vamos a dejar como para la levantada a 3 de la mañana uno de estos días y es, ¿de qué se pierde alguien que no contrate mi conocimiento? En ese momento empiezo a darme cuenta yo, wow, cuánto he aprendido en estos años manejando tales temas o capacitando mentales, cursos, etcétera. Eso para otros es importante. Y entonces, básicamente va a ser el fundamento de por qué ser consultor como una oportunidad. Pero otro, yo tengo tanto para aportar, pero no sé cómo monetizarlo. No sé si le suelen pasar que los consulta mucha gente, pero cuando ya uno va a cobrar, ya no les gusta que uno cobre. Entonces, algo está pasando ahí que nos ha dicho, ojo, chévere, el mensaje es gratis. Entonces, no, lo que queremos es decir, y aquí está Jorge Ardila, que fue quien lideró durante muchos años y lidera durante muchos años capacitación de consultores en el país, y abrió Trocha y por eso aliados con él estamos haciendo todo este trabajo de invitar a más consultores y alguien y me va a adelantar. Oiga, pero ¿cómo están ustedes creando competencia? Ahí sí me toca recordar la palabra donde es que es mucha la mies y poco los sembradores. Es que son muchas las empresas que necesitan consultores profesionales y muy pocos los que aún tenemos. Entonces, básicamente seguimos con las preguntas. Yo tengo algo que aportar, pero no sé cómo monetizarlo. Aquí vamos a hablar de eso. Otros dicen es que yo no puedo ser consultor porque para eso hay que hacer muchísimos años, necesito tener muchas canas y pues resulta que llevamos nosotros 30 años y podemos asegurar que no empezamos con canas, ¿cierto, Jorge? Sino que por el camino fuimos aprendiendo y compartiendo y es parte de lo que hemos querido. ¿Cómo apoyar a quien está arrancando, compartiendo con los que ya llevamos unas buenas horas en esto y al hacerlo subimos el conocimiento de todos pero también nuestra propia exigencia por innovar. Pero alguien dice, es que yo prefiero la seguridad del puesto, del salario, y mejor no arriesgar con la consultoría.
Yo aprendí hace muchos años, y a pesar de que trabajé 15 años como director jurídico de un grupo farmacéutico, siempre me dio tiempo, en medio tiempo fui creando mi compañía. Siempre pensaba y aprendí que cuando uno es trabajador, todos los días a las 6 de la tarde está renovando el contrato y los 20 años anteriores se olvidaron. Desde ese punto de vista, no es más estable de pronto cuando yo puedo diferir y hay alguien, por supuesto, que quiera hacer y yo también tenga la capacidad o la vocación de arriesgar y querer trabajar un poco más en diferentes frentes. Entonces, esas preguntas son las comunes. Y aquí viene el primer cierre. ¿De qué se pierde algo que no me contrate? Cuando yo me hago esa pregunta a conciencia, digo, wow, ¿cuánto sé? Y solamente una persona me está pagando, que está la empresa. A lo mejor esto le sirve a mucha gente. Entonces, ¿qué queremos contarles? Que la consultoría es una opción para una carrera gratificante, enriquecedora, actualizada, como profesión. Edgar, pero es que no existe la carrera del consultor. Hay una formación, hay una metodología, hay una disciplina que nos hace diferentes y es lo que hemos querido reivindicar con los cursos de formación de consultores, de certificaciones y también con el Instituto Colombiano de la Empresa Familiar. Pero también queremos en esto desafiar esas creencias que limitan e invitarlos a explorar otras cosas, como una opción de consultorías, a veces son parciales, que trabaje en equipo, etc. Para ello, me presento, soy Edgar Suárez Ortiz, yo soy abogado, socioeconomista de la Universidad Javeriana, ¿y por qué les voy a decir cómo me presento? Cuando alguien me ve en un ascensor, en un cóctel, alguna cosa y me dice, Edgar, ¿a qué te dedicas? Y este es un segundo aprendizaje que queremos compartirles a quienes van a ser nuestros colegas o ya lo saben. Y es el discurso del ascensor. Hay alguien que no me da mucho tiempo para explicarle quién soy, pero debe entregar algo que le permita recordar y motivarlo a seguir preguntando. Entonces la pregunta es, ¿a qué te dedicas? Yo lidero un equipo interdisciplinario que apoya a las empresas cerradas y familiares en sus procesos de transición generacional. Eso dice mucho, dice poquito, pero genera mucha expectativa porque todo el mundo empieza a decir, empresas familiares, sí, yo trabajo, etcétera, etcétera. Ese es un primer discurso que nos toca hacer. Otro, todo lo que uno estudia y trabaja en la vida, como decía Steve Jobs en su libro, en la biografía de Steve Jobs, así sea el curso de caligrafía que se toma de manera opcional, todo suma. Tengo que hacer otra confesión personal. Yo, en el bachillerato, quería ser cura. Y obviamente, por serlo, me tocaba trabajar mucho con comunidades, con gente, hablar. Y al final, obviamente, opté por el derecho, etcétera. Y de hecho, muchos de mis amigos son curas. Y ellos dicen que no hay derecho que yo cobre por lo que ellos hacen gratis. Entonces, siempre les cuento que la diferencia es que ellos siguen trabajando con culpa y nosotros con concertación. Así que, mis queridos colegas, nosotros trabajamos con concertación, no generándole culpa al cliente. Pero, ¿por qué va esto? Porque cuando vean un poco lo que estudié, le termina uno definiendo el perfil, especialmente ni siquiera el que uno quiere, sino por el cual están viendo. De hecho, Jorge hace un ejercicio que me encanta durante el curso de formación de consultores, es hacer que uno le pregunte a 5 personas de confianza cómo nos ven, en qué soy distinto, qué ventajas tiene, y empiezo a hacer un mapa de cómo me ven y dónde tengo más potencial. Entonces, fíjense que yo estudié Derecho, las especializaciones, después me di cuenta que para poder hablar de temas financieros me faltaba un soporte y tuve que hacer un MBA, pero al estudiar también, al trabajar con empresas de familia, faltaba formación y faltaba un curso de formación en empresas de familia. Y empieza uno a mirar todas esas charlas, todas esas prédicas, terminan sonando hasta que alguna vez un cliente empezó a definir, a decir, oiga, cuando lo escuchamos hablar, aquí ayudando en este protocolo, se nos olvida que es abogado y después nos parece que es un abogado bioenergético. Y ahí entendimos nosotros que el cliente estaba encontrando un valor, no al conocimiento, sino al tipo de relación. Entonces la pregunta no nació por mí, ¿qué seré yo? Ya, un abogado bioenergético. No, no, no. Soy un abogado, yo imaginaba el que más preparado estaba en tema de derechos de negocio. Pero mi cliente estaba viendo un beneficio distinto. Era la capacidad de preguntar, de escuchar, de ser empático y en muchos temas compasivo. Es decir,
que se podía entender que hay dolores en una empresa, en una familia, los escuchábamos y los podíamos ayudar. Ese mismo ejercicio, que es el que también luego hace otro profesor de nuestro instituto, de los cursos de formación, que es Gonzalo Gómez, que hace el trabajo del Ikigai, es aquello que me gusta hacer, que me emociona y que también lo puedo facturar. Y al final se unen, es aquello que me encanta hacer y además me pagan por eso. Es mucho, resumiéndolo de manera un poquito burda, pero es un poco lo que termina pasando aquí. Y es, me encanta trabajar con familias, me encanta apoyar a las compañías para que no mueran cuando pasa de padre a hijos, y aparte de eso nos lo reconocen. Maravilla. Listo, entonces, eso es un poco. Pero además, en la presentación que les invitamos, cada cosa que uno hace en una presentación le tiene que decir a quién nos se interactúa como consultores, colegas, es a qué me dedico. Entonces estoy validando la experiencia, pero que trabajo en áreas de derecho corporativo, que trabajamos en empresas de familia, que manejamos gobierno corporativo y por eso somos miembros de juntas directivas y damos cursos y hacemos protección patrimonial. En un discurso corto, que es parte del ejercicio del que le digo a las 3 de la mañana, uno empieza a preguntarse qué sé, cómo me ven y cómo valido lo que sé y la experiencia que tengo. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Empecemos diciendo primero qué no es. No es una asesoría que se hace para algo específico y explícito. Todos los amigos que cuando uno trabaja le piden un concepto. Sí, oye, ayúdame con tal cosa, pero no me lo cobres. Entonces, es un tema de un alcance específico. ¿Cuánto dura? Algo puntual. O muy poquito porque es que no te puedo pagar tanto. Y el enfoque es a la resolución del problema específico. No tengo que entregar a lo mejor solo un concepto muy breve. Si me lo pago de pronto se le escriben unas notas o si no, te pagaron con almuerzo. Y la metodología es la que yo tengo para el caso particular. Y la relación es, si yo puedo cobrar, te doy, me pagas el servicio y me fui, o me quedas debiendo un favor y me lo pagas en el otro mundo. Y el costo suele ser menor. Y la implementación, yo no, yo te doy la salida y tú te encargas. Eso es lo que más frecuentemente hay, asesores profesionales que prestan un servicio puntual, se van cuando pasa el servicio. En el otro lado de lo que hablamos de consultoría como profesión, estamos hablando de un alcance más amplio y estratégico. Estoy yendo a un tema de una organización a quien quiero apoyar, lo cual supone que es un proyecto a más de mediano y largo plazo. Ah, entonces tengo vocación de permanencia, sí. Y para que haya vocación de permanencia, tengo que conocer a la empresa, los actores y su entorno. Entonces me genera un tema adicional, es que me especializo en una compañía o en un sector o en un servicio. Pero también entramos para ayudar a transformar lo que nos estén pidiendo. Tal vez un tema en gestión, un tema en logística, un tema en gobierno corporativo, un tema en protocolo de familia, etcétera. Y empiezo con la metodología y lo que yo he creado con esa experiencia a decir qué puedo entregar. A lo mejor un diagnóstico, si me pagaron hasta ahí, o un plan de acción y lo voy a apoyar. ¿Con qué? Con una metodología que yo hago, no me la invento, sino ya la tengo escalada, ya la sé, ya la he validado y la voy a mostrar. Y aquí viene algo muy importante que hace que la consultoría sea tan cercana cuando se ejercita y es el conocimiento que tiene uno del cliente y sus dolores. Alguien decía que a lo lejos todas las organizaciones son perfectas, pero cuando me acerco empiezo a mirar que todas tienen alguna diferencia. Igual que el concepto de salud, nadie es sano, tiene proximidad a la sanidad. Alguna cosa tiene. Desde lejos parecemos todos sanos. En la cercanía como las organizaciones, hay temas por ajustar. El costo, como consecuencia de ese elemento de horas y de conocimiento, que son dos elementos, las horas para diagnosticar, implementar y el conocimiento para poder hacerlo, por supuesto va a ser mucho más alto, y la implementación, porque ahí yo me hago parte del dolor, del diagnóstico, de la solución y de la implementación. Entonces, eso hace la gran diferencia, en primer lugar, de una asesoría y una consultoría. Pero ¿qué tipo de consultorías hay? Empiezo por los últimos puntos suspensivos. Solamente les mostramos algunas. Pues más que ustedes sabrán cada uno desde su especialidad respondiendo a la pregunta, ¿qué sé? A lo mejor aquí no hay nada ambiental o especialista
en zootecnia, de razas casi en extinción, lo que sea, en mejoras técnicas, que se requiere de forma permanente una consultoría. No es aquí, pero cada día aparecen más. Hoy, con la ciberseguridad, como vamos a ver más adelante, cada día no hay y se requiere más gente especializada en esos temas, o en sostenibilidad, o en programas de economía circular, etc. Entonces, hay consultorías agrupadas, temas estratégicos. Yo he trabajado tantos años como miembro de junta o como gerente financiero y he apoyado tantos montajes de compañías dentro de la empresa en que he estado, o solamente era analista, pero aprendí tanto y luego estudié todo eso haciendo mi portafolio de dónde puedo yo impactar con lo que sé. Pero también ayudé a planificar temas o trabajé en dirección corporativa y estrategia, etc. O soy muy bueno en operativo. Saquen ustedes la lámpara de Diógenes buscando un director de cadena de suministro o abastecimiento. Es muy difícil, es muy difícil. Y ahí empezamos a encontrar más gente que es difícil de conseguir. Es decir, yo soy especialista en temas operativos, en hacer cómo funcionan los procesos o cómo se es eficiente. Otro dice, yo soy más bueno en tecnología digital, he trabajado muchos años apoyando a las compañías que se nacen, la migración, y empiezo a ver el conocimiento. O soy muy bueno en recursos humanos y he tenido que manejar ahora el tema ahora por gentrificación, trabajadores que ya no son míos y están en cualquier parte del mundo y yo soy experto en manejar la conformación de cultura de nómadas digitales. Wow, eso poca gente lo sabe porque el mayor riesgo es la cultura. Eso lo sé hacer, dice alguien. Otro dice, yo trabajo muy bien en temas financieros, sé modelar, sé apoyar para la presentación de recursos o en compañías en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué sé yo? ¿Dónde lo ubico? Que con toda la validación me empieza a aparecer un perfil de aquello a lo cual puedo dedicarme si es una opción. Pero ¿por qué? Lo vuelve diferente. Porque es que estamos haciendo un resumen de lo que se toca en un curso de formación de consultores, pero mostrando todas las fases de un proyecto de consultoría. Tiene un ciclo inicial de un diagnóstico, donde voy a tener unas actividades de conocimiento de la empresa, sus metas, su historia, su data, pero también eso me supondrá tener unas herramientas para poderlo hacer y al final algo que el cliente tiene. Entonces, fíjense que en cada etapa ya empiezo a construir cómo lo hago, con qué lo hago y cuál es el resultado de ese primer ejercicio. Eso no sale espontáneamente, supone toda una estructuración metodológica. Después hago una propuesta y ahí tenemos que hablar cómo la conseguí, cómo llego, cómo mido las horas. Es que lo que no sé es cobrar. Empieza a hacer un ejercicio sencillo. ¿Cuánto gano al mes en el salario donde estoy, en la empresa donde estoy? O lo que recibo con lo que recibí ahora que me pensioné, porque muchos consultores lo hacen como una opción al retirarse de la actividad laboral vinculada. Y sabes que yo ganaba tanto, más el factor prestacional valía tanto, que yo trabajé unas 8 horas diarias o un poco menos, lo que me pagaban era tanto. Eso valía mi hora para esa compañía. Ok, eso en una consultoría de pronto digo, wow, a lo mejor yo no puedo cobrar eso porque a lo mejor no está ni en el mercado. Van a decir, ¿por qué cobra tan barato? Y voy a decir, wow, la gente paga un poco más cuando uno es independiente. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo lo que voy a usar, diría alguien. Entonces puedo pagar un poco más y no quedarme con todo la carga de un trabajador. Entonces ahí empiezo a estructurar, pero también conociendo en el mercado. Le puedo decir a un amigo que es empresario, oye, ¿por qué no le preguntas a mis colegas cuánto cobran más o menos y me voy orientando? Las cámaras de comercio te orientan también sobre las tarifas que ellos sacan, etcétera, etcétera. Entonces se hace esta segunda fase, imagínense todo lo que es ya la presentación de una propuesta. Luego viene la otra etapa, todo esto se llama horas, visión, cronograma, fidelización, es la palabra que termina de una consultoría. Es decir, cómo ejecuto ese plan, con quién, cómo, y aquí hay una cosa muy importante, cuando se hace una consultoría, nosotros como consultores conocemos un problema, hacemos un diagnóstico, damos un plan que va a ser absorbido por la propia organización, si no nos tendrían que emplear. Tal vez en eso es bien importante que cuando uno entra a una consultoría
quite el primer temor, es que la organización se resienta porque es que viene esta gente a quitarme el puesto. No, no, no. Venimos a dar unas herramientas para que el dolor que tiene lo alivie, lo mejore, no vuelva y yo pueda salir a otro lado a aliviar el dolor a otros que lo tendrán usted como referencia de que funcionó mi diagnóstico, mi herramienta y mi implementación. Y luego viene un tema muy importante y es, terminé, hago un tema de seguimiento y de evaluaciones periódicas. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Ahí lo van a encontrar, no vamos a ponernos a leer. Y les doy unos indicadores para mirar si funcionó. Tomamos las encuestas de satisfacción y como una, compartirles en ese momento que todo el mundo está contento, pidan las certificaciones. Porque obviamente después puede haber ajustes. Y ya, pero no funcionó como el primer día. No, no. Cuando entregamos, celebramos, certifícame. Porque esas son mis cartas de presentación para lo que viene. Y finalmente, obviamente entrego un informe, hay unos resultados y viene algo muy importante en la consultoría, que son los planes de mejora continua. Porque siempre hay que estar revisando. ¿Pero por qué no quedó bien? Y entonces, porque existe el iPhone 17 porque siempre hay que adaptar a un entorno que puede cambiar a las nuevas exigencias de las empresas consultantes o lo que yo aprendí con otros clientes, que es parte de lo que también uno puede transmitirle a sus clientes. Los aprendizajes con los nuevos pueden beneficiar a los antiguos. Parte del tema es, cuando veamos algunas competencias, es cómo yo hago ese relacionamiento y lo mantengo como un activo muy importante. ¿Cuáles son esas competencias, habilidades? Entonces, aquí hay un catálogo para que yo diga cuál es ese conjunto de conocimientos, de habilidades y aptitudes que me dan a mí una capacidad que soy capaz de demostrar de forma profesional y que va a ser, que va a constituir la base de un desempeño efectivo. Entonces yo soy muy bueno y aquí defino en qué soy bueno, porque son lo que tendré que validar y va a aparecer los conocimientos, las certificaciones, si soy muy bueno en gestión de riesgos, etcétera. Estas son las competencias técnicas fundamentales. Pero luego vienen otras porque en estas está todo el que está junto a nosotros o lo puede hacer o un asesor común. Pero hay alguien que dice, ¿sabe qué? Pero yo además tengo algo mucho más. Y son unas actividades interpersonales que me dan una ventaja, que son el grupo de amigos a quienes consulté, a quienes les pregunto, ¿por qué me llamas? ¿Por qué confías en mi criterio? A lo mejor dices porque es muy bueno, pero además lo explicas de forma clave. O además nos sentimos cómodos como lo haces. O manejan muy bien las expectativas o los conflictos cuando hay una situación intensa, etcétera, etcétera. O porque tengo muy buen relacionamiento, que ese es un primer tema, un tema además que queremos destacar. Yo puedo ser muy bueno, tener muchas competencias, pero no tengo quien me compre. Eso supone que parte de mi estrategia es mirar el relacionamiento. ¿Qué tanto me conocen? Si yo miro hoy el WhatsApp y miro todas las personas que están en contactos, ¿cuántos de ellos me contratarían o saben a qué me dedico o saben o deberían saber lo que se pierden si no me contratan? Entonces es un enfoque diferente de cómo empiezo a trabajar para construir una marca personal basada en el beneficio que tendrían de contratarme. Entonces aquí está, por ejemplo, esas habilidades personales que van a, interpersonales que me van a definir y que me van a permitir construir una carrera de consultor. Y unas capacidades de gestión. Entonces, este conjunto me empieza a delimitar dónde lo hago. A lo mejor soy muy bueno haciendo preguntas. Por ejemplo, si ya uno como consultor llega a una junta directiva, se empieza a entender y es porque el consultor a lo mejor no cuenta tanto la experiencia de implementación que tuvo dirigiendo una compañía, sino hace las preguntas que llevan a determinar los dolores y a determinar la implementación. Cosas así. Entonces, ahí empiezo a mirar en qué voy a aportar en esta última tema. Y obviamente estoy generando un tema de marca personal, tendré que mirar unos temas de facturación, es decir, voy delimitando para que al final esas competencias, esas habilidades, tendrán que ir adaptándose. ¿Por qué? A medida que me desarrollo de forma profesional, a medida que mi entorno profesional me exige, y entonces, ¿sabes qué? Yo trabajé toda la vida yendo a las compañías y ahora resulta que no hay que ir a la compañía porque estoy compitiendo con nómadas digitales o con gente que presta el servicio
desde otros países. Ah, entonces yo también lo podría hacer. Sí. O sea que lo que yo sé, como lo vemos ahora, en otros países me lo pagarían. Sí. Y mis horas de vuelo aquí sirven. Sí. Ok. Entonces podría a lo mejor, estoy mejorando un aspecto que quería hacerme al jubilar, era tener un poco más de tiempo para mí. Sí. En un ambiente distinto. Sí. Pero haciendo lo que me gusta. Sí. Es decir, hay opciones para hacerlo. ¿Cuál es el panorama? ¿Por qué nos atrevemos a invitar a que se considere la consultoría como una opción? Miren esta cifra y está la fuente. En solo consultoría, en el 24, se facturaron 323.000 millones de dólares. Es decir, con unos crecimientos a veces en los niveles de inversión de un 4,96. ¿Por qué? Porque cada día hay mayor necesidad de más eficiencia y reducción de costos. Y ahora con el tema de aranceles, necesariamente tendremos que ser mucho más eficientes para compensar el incremento frente a un consumidor final y especialmente frente al que no tiene que pagar el arancel como los demás. Los cambios regulatorios, necesariamente cualquier cambio, este es el caso del Brexit, pero también todos los temas de conservación de información, por ejemplo, seguridad de la información, o los temas de compliance, o los temas de sostenibilidad. Hay tantos temas que se demandan ahora que se requiere invertir para mantener los equipos al frente. Pero también, miren la estructura competitiva, hay unos grandes monstruos, si lo quieren, pero la pregunta es, todas estas firmas que ustedes tienen ahí, ¿son consultadas por las pymes, las medianas, compañías en América Latina, las menores? La verdad no es tanto por el costo. ¿Y entonces qué hacen? ¿No tienen consultoría? No es cierto. Las cámaras de comercio les toca estar buscando consultores para que les apoyen porque estas empresas, como cualquier otra, necesitan los mismos servicios que demandan de las grandes firmas de consultoría. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que estas personas que trabajaron en esas firmas de consultoría terminan creando sus compañías, haciendo modelos similares, generando innovación desde la experiencia, aterrizándola a su cliente y ampliando el mercado. Es decir, yo tengo a nivel de panorama mundial una oportunidad porque la consultoría cada día se demanda más en todos los sectores empresariales. Y hoy con esas tendencias de adopción de cultura digital, de mayor inversión, de aumento del trabajo remoto, wow, se está generando cada día más servicios de consultoría. Miremos el mercado latinoamericano. ¿Qué es lo que está creciendo? Obviamente la transformación digital. Sabemos lo que está pasando en nuestras ciudades con la gentrificación de mucha gente viniendo a trabajar acá, otros migrando a decir, ¿sabe qué? Yo quiero quedarme en mi país, perfecto, pero no quiero trabajar en una compañía todo el día, quiero estar aislado o sirviendo a compañías internacionales o empresarios que están diciendo, yo no quiero una empresa con paredes, yo quiero trabajar con virtualidad, o ya tenemos los bancos, etcétera, en virtualidad. Es decir, el negocio acá también está cambiando. Y en ese cambio se empiezan a generar nuevas oportunidades, así como se cierran de trabajos tradicionales. ¿En qué están creciendo? Temas de salud y atención médica. Había alguna o hay alguna firma de salud que presta en todas partes unas primeras consultas telefónicas que se ha dado la estadística de que cuando el trabajador no tenga que ir al médico a que le dan una primera visión, han podido bajar la siniestralidad y los permisos y las consultas solamente siendo obligatorio llamar a la compañía tal de un médico general que no está en el país, le hace un primer análisis o, con los síntomas y determina si debe ir o no debe ir o si de pronto era una mentirilla para, como aquellas de los lunes, para ausentarse al trabajo. Y ha generado un crecimiento enorme en este tipo de empresas. ¿Cómo se dice? Con gente que está afuera, o lo que se ha hecho hoy con compañías donde los exámenes se hacen acá y quienes los procesan en otros países. También en cumplimiento normativo, antes eran, ¿se acuerdan los especialistas de la ISO? Hoy hay tantos temas que se trabajan que suponen más y más conocimientos técnicos. ¿Cuáles son esas tendencias claves que vemos en América Latina? La modernización en el sector salud,
el aumento de competitividad empresarial con los más desafíos, hoy sí que nos han despertado y las pymes están buscando opciones más allá de sus propias ciudades, digitalización de servicios y obviamente la adaptación a marcos regulatorios. Por ejemplo, el solo temas de sostenibilidad, lo saben, por ejemplo, el caso colombiano. Cada día se hacen mucho más informes del regulador que obligan a que las compañías se preparen, no sea solamente para la sostenibilidad, sino también para el SAGRI, para todos los programas de responsabilidad que están obligando, no solamente por el regulador actualmente, sino también por sus grupos de interés. Es decir, eso que usted sabe y que le ha tocado sufrir en compañías, hay mucho empresario en su país o en los países vecinos que le gustaría que alguien como usted lo orientara. Eso es una forma en que se construyen las oportunidades. Pero mire, ya aterrizando el tema específico colombiano, aquí les mostramos un poco dónde encontramos nosotros en transformación digital. Hoy en seguridad electrónica se nos ha vuelto un tema crítico. Sostenibilidad y responsabilidad, que son todos los programas, no solamente de cumplimiento, sino también los que apuntan a objetivos de desarrollo sostenible. Toda esa consultoría estratégica, el desarrollo de talento, la innovación y emprendimiento. Tuvimos oportunidad aquí en la costa de acompañar a 22 compañías, donde la propia gobernación y la Cámara de Comercio de Barranquilla estaba buscando cómo dejar a las empresas listas para recibir inversionistas. Entonces había que hacer temas de gobierno corporativo para aceptar al tercero, de planeación estratégica, de proyección financiera, de controles, etcétera, de alineación de familia, de innovación. Entonces fue todo un trabajo que lo hizo que un equipo de consultores locales y nacionales que se dedicó a apoyar a eso. Porque si no, el tercero no puede llegar porque hay desorden. Y un tema importante, ¿verdad? Pero es que cambian las normas de un país a otro. No, hoy precisamente parte de poder hacer la libertad de empresas, de intercambio de productos entre los países, la libre transferencia de bienes, necesariamente supone los cambios regulatorios y por eso hay tantas, ya tenemos en temas contables y financieros la NIF, pero también los temas de compliance juegan con los mismos temas, con las mismas normas, las normas de mercado digital. Es decir, hay muchos temas que se vuelven paralelos. Cuando va uno a los países vecinos, a lo mejor está en la versión anterior y nosotros ya pasamos por ahí, etcétera, y vamos aprendiendo de forma recíproca. Y ahí están otros temas donde encontramos oportunidades. Y en América Latina les mostramos algunos que surgen de lo que aparece y de lo que hacen muchas firmas nuestras, de consultores, no solamente de ICOEF, sino otras firmas también colombianas que trabajan en otros países en temas financieros, en temas de marketing, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, hay oportunidades, hay demandas y les contamos, a veces no se consiguen quien preste estos tipos de servicios y lo termina el empresario haciéndolo a muy costo. De hecho, parte de la orientación de trabajar también estos cursos de formación de consultores, como ICODEF, porque ICODEF no es una entidad privada, sino lo que hace es tratar de promover mayor capacidad de ofrecer consultores, es trabajar con las regiones. Es decir, en los países nuestros, las grandes firmas que hay se concentran en las capitales, pero resulta que la periferia, las ciudades pequeñas no tienen. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es asociarnos con las cámaras de comercio para formar consultores locales, crear cátedras dentro de las universidades allá para que empecemos a formar profesionales de la región que ayuden a los empresarios con este tipo de servicios. Y termina pasando que las firmas de afuera se van asociando localmente para poder llegar con los locales a apoyar o atender un servicio, pero que no lo podrían hacer por el costo desde las capitales. Ahí estamos haciendo y encontramos una gran oportunidad para los consultores. ¿Cómo se construye esa carrera? De muchas frentes. Primero, determino un poco cuál es mi camino académico, por supuesto, que me permite mostrar qué certificaciones me dan, qué perfiles hice, cómo me oriento, cómo voy, qué me aporta a mi sueño. Pero también hay unos que también han tenido una posibilidad de tener o ser maestros o trabajar en firmas de consultoría mucho tiempo o se especializaron en temas puntuales y empiezo a decir, yo estoy
volviéndome muy bueno en esto y estoy fortaleciendo. Entonces ya empiezo a escribir más, participo en cuanto conversación se puede hacer en redes sociales o escribo, etcétera. Es decir, empiezo a aprender. A veces también con los sabemos, cuando empieza uno, acepta para hacer horas de vuelo, como decimos. A lo mejor me asocio con una entidad de pequeñas empresas, de cooperativas, y empiezo a ayudarlos y me empiezan a certificar, empiezo a ajustar mi producto. Es parte de lo que se estaba haciendo. Otros lo hacen dentro de firmas de consultorías. Oiga, yo tengo 24 años, dice alguien, y para llegar a ser el senior de esta compañía me faltan 20 o 30 años. Tal vez no lo van a hacer. Lo haríamos de otras generaciones. Hoy ya no todo el mundo tiene tanta paciencia. Entonces son personas que se quedan unos años, aprenden, empiezan a salir con un conocimiento, una innovación y empiezan a abrirse campo. Y cada día se va abriendo más. Y aquí están, como donde voy eligiendo el campo en que puede impactar, que es un poco recoger lo que hemos dicho, y cómo puedo acelerarlo. A lo mejor como decíamos nosotros, oiga, si a mí me dicen que necesitan un miembro de junta directiva o de junta asesora para una pyme, pero no me pagan lo suficiente, la pregunta que uno hace es, ¿le sirve esa experiencia? ¿Va a aprender? ¿Le sirve para certificar? ¿Sabe qué? Me sirve, entonces lo voy a apoyar. Y voy haciendo horas de vuelo y de pronto les digo, sí, yo los apoyo, pero ayúdame a conseguir un par de amigos suyos a los que les puedo asesorar. Así se van construyendo. O lo que le decíamos, tener el discurso puntual para que en cualquier evento de forma espontánea empiezo a contar qué hago y hablar del dolor que puede tener cualquiera de los clientes potenciales. Es decir, un consultor está buscando de forma permanente donde lo que sabe puede ser cosechado por quien lo necesita. Eso es un poco, les he contado qué hacemos como ICODEF, que es un Instituto Colombiano de Empresa Familiar, que somos sin ánimo de lucro, por eso nuestro lema, y lo decimos, es no competiremos contra nuestros afiliados. Por eso lo que hacemos es promover, y es la única forma en que nos hemos mantenido, es ayudamos a que haya más consultores, que haya mayor exposición, que salgan las consultorías y nosotros hacemos capacitación y lo que buscamos es que lo que tiene que ver con empresas de familia, que puede haber consultores o personas que hacen solamente temas puntuales, se unan con otros, igual que apoyar a compañías y gremios o universidades, y en las diferentes hemos creado estos subsistemas donde a partir de ahí empezamos a crear beneficios y cooperación entre los gremios unos o con entidades gubernamentales cuando y es parte de la aspiración empezar a apoyar mucho más como ICODEF políticas públicas opinando. Entonces, en el caso de consultores, nosotros, aquí está, les ofrecemos algún tema que es apoyarlos con consultorías, con personas que llevan más horas de vuelo, por ejemplo. Cuando alguien toma un caso que una Cámara de Comercio lo dio, y lo toman las personas que aceptan esa tarifa que tiene la Cámara, que suelen ser para iniciar no tan altas, pero hacen una consulta, lo colocan en el chat de los afiliados y dicen, oiga, ¿quién ha manejado un caso como esto? Lo que termina pasando es que todo el mundo dice, yo manejé esto y mira, te léete este documento o haz esto. O a veces hacemos también espacios donde de forma privada nos contamos casos para compartir aprendizajes. Eso es lo que se busca hacer y por eso queremos expandir también, que haya más consultores que quieran recoger ese aprendizaje, pero también que nos nutran con nuevos desafíos. Hoy en Empresa de Familia, que es otro sistema, estamos vinculando familias que quieran no solamente apoyarse entre sí, sino apoyarnos a nosotros también contándole a las pymes que están arrancando cuáles son esas buenas prácticas que les han permitido ir en cuarta o quinta generación. También con las universidades apoyando temas, proponiendo temas de investigación, estudios, etcétera. Así estamos trabajando como una manera de generar más beneficios para los afiliados, pero también para un mercado y unas regiones que lo demandan. Entonces tenemos este tipo de conferencias donde vivimos promoviendo quién necesita y le decimos, oiga, hay una oportunidad de trabajar en tal región, ¿quién se apunta? Y entonces lo apoyan o hacemos conversatorios con lo que alguien tiene que decir y hacemos la divulgación para que, entre comillas, se dé mayor exposición a nuestros propios afiliados
Pero uno que nos encanta mucho y que nos congregó hoy es cómo formamos más consultores. Y les comparto un tema. Cuando nosotros arrancamos con este curso de formación, nos salían más consultores internacionales. Oiga, los habíamos hecho para Colombia. Pero resulta, y esta es una foto que ustedes ven ahí, que hicimos un trabajo acá en Bogotá, allá en Bogotá, en Barranquilla, allá en Bogotá, y eran, la mayoría eran dominicanos, guatemaltecos, mexicanos, compartiendo porque les había parecido interesante formarse como consultores y tener certificaciones. Nosotros estábamos con el EU de España, que les da una certificación adicional, y Legacy, que es una escuela de negocios también, miembro de ICOEF, y entre todos vamos formando estos consultores. Muchos de ellos salen a sus países y terminan formando parte de la red con sus compañeros de curso, pero también con los profesores de ICOEF, los que participaron en el curso, que es parte de lo que se lleva. Oiga, la consultoría no se hace sola, la consultoría se hace en equipo. Y el equipo está en quienes estudiaron conmigo en la universidad, aquí en esta formación, y a quienes pueda llevar, a llamar a que me ayuden a mejorar mi propuesta de valor. También hay un curso especial que nos pidieron y lo hacemos, es para ya formar el que quiere trabajar con empresas de familia. Y lo hacemos como un curso de formación especial y para certificarlos. Entonces ya es un tema mucho más puntual. El primero, el que estoy hablando durante esta charla, es más el general, para, independientemente del servicio que se preste. Pero hay que contarles, por supuesto que cuando uno arranca hay temores, no solamente cuando se decide ser consultor, también durante el trabajo, de forma frecuente. De hecho, yo tenía que dar una charla hace varios años para Buenos Aires sobre cómo hacíamos la consultoría y se me ocurrió el tema. ¿Por qué no hablamos de los temores? Porque nosotros vendemos seguridad como consultores, y ¿por qué no hablamos de lo que tememos? E hicimos una pregunta circular a los consultores de ICODEF y salieron 32 temores. Y a partir de eso terminamos escribiendo un artículo que se llama Los temores del consultor, que aquí resumimos un poquito, que les puede servir. Y es decir, siempre llevaremos estos. Es decir, tengo la competencia profesional. ¿Por qué? Porque cambia tanto el conocimiento que a veces puedo sentir que me quedo. Entonces me tengo que estar formándome como me formaría en la empresa en la cual trabajo. O porque no logré entender la cultura organizacional, o porque el negocio me rebasa y entonces necesito mi apoyo. O uno muy triste, que porque a lo mejor hago lo que hace todo el mundo y entonces me vuelvo un genérico. Entonces, estos son los temores que llevamos. Todos vendemos lo mismo, entonces no me estoy diferenciando. Pero también algunos emocionales que lo vivimos constantemente, de proyección, de manejo de prejuicio. Oiga, es que yo tengo una formación X y esta familia no cree en lo que yo creo. No los llamaron para que los convierta en su fe, sino para que les ayude a resolver un problema con el máximo respeto a su identidad, etcétera. Y otros de impacto. ¿Será que soy capaz? Estos, que son los más comunes, de esas tres áreas grandes, nos van a acompañar permanentemente. ¿Y cómo hacen? Como un temor que nos obliga a estar superándolo, mejorando, para poder seguir siendo competitivos y merecer la confianza de los clientes. Finalmente, nos gustaría, además de agradecerles y dejar un espacio porque hay preguntas, queríamos expresarles primero que estamos convencidos de que la consultoría transforma una experiencia tangible, o sea, lo que sé, y se puede compartir para multiplicar a otros. De otra manera, hay gente que necesita beneficiarse de lo que yo sé. Pero además, se requieren soluciones muy especializadas, ya no el que sepa de todo, sino el que a lo mejor sepa algo muy especial, que pudo hacer determinado proceso y yo lo sé. Oiga, ahí tiene una oportunidad muy interesante que el mercado le puede demandar. Pero también, eso que teme hoy de que no soy capaz, que me faltan tiempos, todos lo seguimos teniendo después de 30 años. Y nos obliga después de 30 años a estar buscando escenarios de modernización, de alianzas para responder a un mercado que a su vez le demanda a las empresas nuevas necesidades. Pero también nos obliga cada rato a estar diseñando el tipo de clientes que tomo, los tipos de servicios que yo puedo hacer, las competencias que me faltan, etcétera. Y también una disciplina de qué leo, en qué grupos me meto, a qué cuántas conferencias voy a ir al mes o voy a ver como estas, que me nutran en lo que necesito, cuáles libros lo hago. Es decir, es un propio plan de carrera.
Y obviamente sabiendo que lo que era bueno antes ya no lo es ahora. A lo mejor se adapta y me toca estar saliendo. Y finalmente, que lo que usted sabe, con una metodología, lo puede posicionar como un muy buen aliado estratégico con un tema importante. Y es que una empresa con la consultoría suele ser muy fiel. Siempre recuerdo algún caso de una familia ecuatoriana que tuvimos todo un proceso de montaje de gobierno familiar y corporativo y al final vimos que no funcionó, no querían implementar. Entonces, independientemente de lo bueno que era el cliente, mandamos una carta diciendo, les agradecemos, pero no queremos que pierdan su dinero y nosotros nuestro tiempo, cordial salud. A los 3 días nos mandaron una carta, la familia entera, usando una frase que para mí ha sido los mejores regalos que en la vida me han dado, y es, ustedes llegaron a esta familia, transformaron temas que necesitábamos hacer y hoy están en nuestro corazón. Y de ahí no se van. Adaptaron lo que fueron para que siguiéramos trabajando. Eso hace que lo que trabajemos valga la pena. Gente que reconoce, y nosotros mismos como consultores, que lo que hacemos sirve, que lo que hacemos transforma y muchos se beneficiarían. Con esto les damos las gracias. No sé si hay algo en el chat, lo vamos a mirar. Jorge, no sé si tienes alguna nota especial que se me hubiera pasado y quieras compartirnos con tu experiencia. Debbie, Wendy, ábrele, por favor. Jorge, te envié la solicitud para activar el audio. Actívalo, Jorge. Sí, sí. Listo. No, pues una invitación a decirles que esto es una historia de vida fascinante, que como bien lo decía Edgar, pues las canas no han salido propiamente de, de, de ayer a antier, pero sí es un estilo de vida, una forma de entender que puedes generar valor, una forma de entender que viniste a cruzar destinos de personas, de organizaciones, y es un oficio que te llena el alma, no solamente el bolsillo, afortunadamente, y la idea también es que sean ambas cosas para que esto sea sostenible. Pero sí es un estilo de vida que definitivamente pues, requiere toda la disposición y las ganas de trabajar en esto. Entonces, pues, qué bueno que cada vez más tengamos más espacios para seguir fomentando, como lo decía Edgar, la consultoría, profesionales que tienen ese conocimiento experto, que requerimos de alguna manera esas certificaciones que avalan nuestro conocimiento y nuestra experticia, porque pues uno solo puede creer que sí tiene las capacidades para hacerlo, pero necesitas un tercero que te esté diciendo, hey, él estuvo en este proceso y es una persona que se ha formado y que tiene las competencias necesarias para que yo demande o le pueda poner mi confianza, mi patrimonio, mi familia, mis bienes en este consultor. Entonces, ¿Por pues, qué no me ayudas un poquito con la certificación final que hacemos en esos cursos que me están preguntando ahí? La ok. certificación que entregamos. Digamos que la certificación es un tema que hacemos con el EUDE Business School, es la Escuela Europea de Negocios. Ellos son 4 estrellas, estar en MBA Online, es una escuela europea que viene trabajando en toda Latinoamérica y son los que, digamos que tenemos la fortuna de diseñarle los programas de alta gerencia, razón por la cual confían en nuestro trabajo para hacer la certificación. Entonces, no es que la Escuela Europea no hace ese tipo de certificaciones, ese no es su modelo de negocio ni mucho menos, solo que lo hace como una concesión especial, entendiendo que pues nosotros somos las personas que les diseñamos los programas de alta gerencia. Entonces es un tema bien, bien especial y es una escuela de negocio de primer nivel, como les decía, en MBA Online 4 Star, que eso es equivalente a las escuelas más desarrolladas de negocios en Europa. Ellos son los que brindan la certificación, ¿de acuerdo? Y también nosotros, para que tenga doble titulación, pues lo hacemos con ICOEF y podemos tener los dos espacios. Bueno, esta es la presentación que queríamos hacer. Aquí está Luz. Gracias por la invitación. Como ser parte de este grupo, ya les dejamos ahí nuestros datos. Nos encantaría que nos ayuden a sembrar porque necesitamos más consultores que quieran apoyar a las empresas que lo necesitan. Un agradecimiento nuevamente a todos. La grabación se les enviará y la presentación si les es importante y estaremos en contacto a una nueva oportunidad. Muy buena tarde para todos.
Bueno, gracias.